El Fondo Monetario Internacional entregó al Banco de México 8.542 millones en derechos especiales de giro, equivalentes a 12.117 millones de dólares. Ante la noticia, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso utilizar estos activos para pagar la deuda pública del país. Este anuncio ha desatado debates y muchas dudas. ¿Es posible saldar la deuda con estos activos? Y más importante, ¿es una decisión financiera conveniente para México? Respondamos a estas interrogantes de la mano de Alejandro Saldaña, economista en jefe de Grupo Financiero B por Más. Ante la crisis económica que desató la pandemia del coronavirus, el Fondo Monetario Internacional, organismo que promueve la estabilidad financiera y la cooperación monetaria entre todas las naciones, aprobó la asignación de derechos especiales de giro equivalentes a 650.000 millones de dólares con el objetivo de dar liquidez y estabilidad a sus países miembros. Es importante destacar que los DEX fueron distribuidos proporcionalmente en función de la cuota que paga cada miembro del organismo, por lo que a México le correspondió el equivalente a 12.200 millones de dólares. Ahora quizá te preguntes, ¿y qué son los derechos especiales de giro o DEX? En resumen, son activos financieros creados por el Fondo Monetario Internacional para fortalecer las reservas internacionales de sus países miembros. No son una moneda, por lo que su función es limitada como unidad de cuenta y medio de pago. Aparte, estos derechos especiales de giro no le llegan al gobierno federal, entran directamente a las reservas internacionales que son administradas por el Banco de México. Así, cuando entran a las reservas, otorgan varios beneficios como una mayor solidez macrofinanciera y protegen contra un choque externo, aunque ojo, esto no significa que son un ahorro, más bien son un recurso para uso contingente. También permiten que bajen las tasas de interés sobre la deuda, otorgan flexibilidad al Banco Central para participar cuando se presenta una importante depreciación cambiaria, le aseguran a los actores económicos la posibilidad de acceder a divisas, entre muchas otras cosas. Sin embargo, también está la otra cara de la moneda. Algunos expertos señalan que tener tanto dinero en reserva también tiene puntos negativos. Entre los más importantes están que son fondos congelados que no contribuyen a resolver los problemas del país, que tienen un alto costo de mantenimiento y que pueden contribuir a la sobrevaluación de la moneda. Actualmente, México tiene 193.000 millones de dólares dentro de sus reservas, pero de integrar los DEX que otorgó el Fondo Monetario, la cifra aumentaría aproximadamente a 206.000 millones. Se trataría del mayor acervo en dólares registrado por los activos del Banco Central en un lustro. Habiendo aclarado qué son los DEX y su importancia, ahora veamos el planteamiento de AMLO. El presidente informó que está preparando un trámite con el Banco de México para que el depósito de los derechos especiales de giro que asignó el Fondo Monetario Internacional sea utilizado por su gobierno para pagar la deuda pública. Se está haciendo una gestión, un trámite con las autoridades del Banco de México para que esos fondos los utilice el gobierno para pagar deuda, que todos los fondos se utilicen con ese propósito. ¿Ya se sabe cuánto se ahorraría el gobierno mexicano en ese Todavía no se hacen las cuentas, pero se lograrían ahorros. En respuesta, el subgobernador de Banjico, Gerardo Esquivel, aclaró que dichos activos no son una moneda y que por mandato de ley no es posible destinarlos para el pago de la deuda. Entonces, ante las opiniones completamente contrarias, prevalece la pregunta de si es posible o no utilizar los DEX para pagar la deuda. De acuerdo con el experto Alejandro Saldaña, el gobierno no puede hacer uso de estos activos directamente, pero sí puede recurrir a ciertos mecanismos. Tomando esto en consideración, pues directamente el gobierno federal no puede hacer uso de estos derechos especiales de giro. Sin embargo, pues hay algunos mecanismos a través de los cuales podrían transferirse, ¿no? Básicamente el gobierno federal debería de comprárselos al Banco Central, ¿no? Porque, pues, como te digo, son un activo de la Reserva Internacional, propiedad del Banco de México, ¿no? Entonces, pues de alguna forma se los tendría que vender el Banco Central al gobierno federal y el gobierno federal, pues una vez ya comprándolos, pues podría hacer uso de ellos para lo que quisiera, ¿no? Ya sea reparar deuda o alguna otra finalidad que tenga el gobierno.
En ese sentido, de acuerdo con Luis Fonserrada, asesor económico de la American Chamber of Commerce de México, si el gobierno quisiera usar los DEX, la Secretaría de Hacienda se vería obligada a realizar distintas estrategias. Una sería emitir CETES o bonos para comprar los dólares al Banco Central, lo que significa que el gobierno debe endeudarse para comprar los dólares de Banjico. O sea, se estaría pagando la deuda vieja con una nueva deuda. Así, Alejandro Saldaña señala la importancia de preguntarnos cómo va el gobierno a comprar al Banco Central estos activos. Si va a emitir deuda para comprar esos derechos especiales de giro, para repagar deuda, pues no tiene mucho sentido en principio, ¿no? O si va a subir los impuestos, ¿no? Para recaudar más, tener más recursos y poder pagar estos derechos especiales de giro al Banco Central, pues también ahí tendríamos que poner en la balanza de costos y beneficios, pues la afectación a los ciudadanos de pagar más impuestos. Otra opción sería que el gobierno pues, recorte el gasto en otros lados, ¿no? Para hacerse de recursos y poderle pagar al Banco Central, ¿no? Entonces, creo que el balance pues, va a depender de qué haga el gobierno, cómo decida pagar estos derechos especiales de giro. Ahora, quizá otra pregunta muy importante que nos debemos hacer es si esta estrategia financiera es una buena idea. Como en todo, usar estos activos como mecanismo para pagar la deuda tiene sus pros y sus contras. Pues bueno, yo creo que en el mejor de los casos, si esta deuda nueva que emite el gobierno federal para obtener los recursos de los derechos especiales de giro se utilizan para pagar deuda más cara, ¿no? O que sea a un plazo más corto, en ese escenario, pues podría haber algún beneficio, o es la única forma en la que me imagino algún beneficio neto, pero pues al final de cuentas eso depende también mucho de las condiciones de mercado, ¿no? Entonces, pues podría haber una posibilidad de un beneficio neto, pero pues bueno, no hay mucha certeza al respecto. Pues en el balance pues va a depender mucho de qué decida hacer el gobierno federal, pero difícilmente va a ser, o se puede decir que es positivo de forma inmediata. Tanto Saldaña como Ángel García Lascurain, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, afirman que aunque los 12,000 millones de dólares pueden ser utilizados por Hacienda, en realidad no servirían para los objetivos de la 4T porque el saldo neto de la deuda del país no se reduciría, al menos no significativamente. En términos netos, igual y terminaríamos igual, o un poquito mejor, un poquito peor. Más bien, eso dependerá de las condiciones del mercado y ya el balance, digo, también depende mucho de la madurez y el costo de esta deuda, ¿no? Pero al final de cuentas, en términos netos, yo no veo un cambio significativo, ¿no? Sería difícil pues, que se reduzca el endeudamiento con estos mecanismos. Otro punto importante señalado por los expertos es que en este momento México no cuenta con graves problemas de deuda pública. Si revisamos los datos duros en lo que va del gobierno de AMLO y a pesar de la crisis económica de la pandemia, la deuda pública ha crecido porcentualmente menos en términos reales en comparación con el mismo periodo de las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Verás. Según la Secretaría de Hacienda, la deuda pública ha crecido 1.851.000 millones de pesos desde diciembre de 2018, o sea, en 30 meses tuvo un crecimiento real de 7%, mientras que en el mismo periodo de Fox, el aumento real de la deuda fue de 8%, con Calderón fue de 19% y con Peña Nieto fue de 25%. No sé si sea lo ideal, ¿no? El repagar deuda. Más cuando realmente México hoy por hoy no tiene un problema de deuda externa, básicamente es el 30% de la deuda total está denominada en dólares, incluso las agencias calificadoras reconocieron, ahora que reafirmaron la calificación crediticia del gobierno federal, que la deuda realmente no se incrementó de forma alarmante durante la peor crisis que hemos visto en décadas, ¿no? Por algunos manejos que se hicieron de forma prudente desde la Secretaría de Hacienda. Entonces, realmente México no tiene un problema de deuda y de deuda externa, ¿no? Como para pues, tratar de buscar medidas poco ortodoxas para tratar de disminuirla de forma importante, ¿no? En resumen,
La deuda actual no representa un problema financiero para México y aunque legalmente nada impide destinar los derechos especiales de giro para pagar este déficit, parece complicado que el plan del gobierno de AMLO obtenga beneficios reales, pues como ya vimos, la deuda difícilmente se reduciría. En ese sentido, el propio Fondo Monetario Internacional emitió una serie de recomendaciones y alertas sobre los peligros de usar los DEC sin entender los costos y riesgos asociados, dijo que no son una solución milagrosa e instó a los gobiernos a trabajar de la mano con los bancos centrales para evitar confusiones. Por último, Alejandro Saldaña considera que el gobierno ha fijado y alcanzado metas para lograr la responsabilidad fiscal, pero que podría aplicar otros mecanismos distintos a pagar deuda para alcanzar una estabilidad fiscal sostenida y duradera. Entonces, pues una opción podría ser pues, recalibrar el gasto y dejar de dar tanto apoyo y tanta relevancia a Pemex, ¿no? Otra medida pues, podría ayudar a generar condiciones favorables para la recuperación económica, ayudar a generar certeza, también recalibrar el gasto y destinar un poco más hacia lo que es la infraestructura, el gasto en capital, la inversión pública, para que esto pueda detonar el crecimiento económico, no solamente en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo. Y pues bueno, si la economía crece más, el gobierno va a poder recaudar más y esto le va a dar mucho más estabilidad a las finanzas públicas. En resumen, la intención presidencial de prepagar deuda con los recursos del FMI tiene un principio positivo: desendeudar al país. La intención es buena y es congruente con la instrucción de no aumentar la deuda, pero, sí, siempre hay un pero, la decisión parece más política que económica. En discurso, la idea de pagar deuda suena excelente, pero en la práctica y en los números, el plan pierde su encanto, pues son pocos o nulos los beneficios que traería para el país. Espero que te haya gustado este video y que la explicación de nuestro experto te haya ayudado a aclarar las dudas sobre este complejo tema. Te invito a que nos cuentes acá abajo en los comentarios tú qué crees que deba hacer México con estos recursos, dejarlos en las reservas o sacarlos para pagar deuda. También te invito a que nos cuentes si te gustó este tipo de video con expertos, con entrevistas, para pues saber si hacemos más. Te invito a que nos sigas en redes sociales, nos encuentras como Mientras Tanto en México en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok, y a que te suscribas al canal si es que todavía no lo haces para que no te pierdas ninguno de los videos que hacemos diariamente. Muchas gracias por ver este video y yo te espero por acá en el siguiente.